Tierra para los niños y los adolescentes, tanta violencia que se ejerce en esta sociedad afecta de manera directa la vida de muchos niños y jóvenes en Honduras. ¿Quiénes los protegen? ¿Cuál es el panorama real de la violencia que se ejerce particularmente sobre la vida de los que nacen, de los más jóvenes? Hoy vamos a tratar este asunto en este foro en TV Azteca Honduras, donde nos interesa tantísimo la calidad de vida de nuestra sociedad, de nuestra gente y particularmente de los grupos más vulnerables. Estoy agradecido por recibir en nuestro estudio a la señora secretaria del Despacho de la Niñez, Adolescencia y Familia, doña Lisette Armandina Cuello, y también a la asistente de la Dirección Ejecutiva del COIPRODEN, que es una red de instituciones que trabajan por los derechos de la niñez, la licenciada Ana Iris Calderón. Secretaria, gracias por atender nuestra invitación, gracias por estar aquí. Es un verdadero gusto. Siempre que tengamos la oportunidad de decir cómo están los niños, qué estamos haciendo y principalmente hacer los llamados a la familia como el primer círculo de protección, es un placer hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciada Calderón. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias. Realmente siempre es un gusto, es un placer compartir con la ministra, pero a la vez también para nosotros como Red COIPRODEN es una oportunidad para poder visibilizar cuál es la situación de la niñez y de la adolescencia en Honduras, y es una oportunidad también para poder hacer incidencia y que la agenda siempre se mantenga como prioridad el tema de niñez y adolescencia. Desde la sociedad civil, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es el panorama real en Honduras ahora de la violencia respecto a los menores? Realmente es un panorama lamentable. Las cifras, los datos estadísticos nos dicen que los índices de violencia contra los niños, las niñas, los y las adolescentes aún siguen en aumento. Sabemos que para poder analizar el tema de violencia habría que contrastar muchas de las causas estructurales que están provocando en este momento la violencia, como es la impunidad, como es la corrupción, como es en este caso el crecimiento del crimen organizado, de la trata de personas, de la red de tráfico de personas, que son aristas que están presentes y que están aumentando, que los índices de violencia contra los niños y las niñas siguen en aumento. Según nuestro monitoreo de medios de muertes violentas que hacemos, o que la red COIPRODEN hace mensualmente, para este mes de junio, que son los primeros 6 meses del año, estadísticamente damos un dato de 335 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han perdido la vida en muertes violentas. Esto significa, y si hacemos el comparativo, licenciado, en relación a los primeros 6 meses del año 2023, en donde hubo un registro de 345 muertes, significa que hay una reducción en relación a estos primeros 6 meses, pero eso no es esperanzador. Los datos estadísticos nos dicen que aproximadamente 55 niños y niñas mensualmente están perdiendo la vida a causa de la violencia acá en Honduras. ¿Cómo lo ven desde su oficina? Bueno, complejo, ¿verdad? Es sumamente complejo porque, como lo señalaba la licenciada Ana, hay una estructura social, económica, política, heredada de muchos años en los que no necesariamente la niñez ha sido el principal punto de agenda, por un lado. Y por otro lado, las condiciones de violencia generalizada focalizan en los niños y las niñas, precisamente por su condición de vulneración, de vulnerabilidad. En ese contexto, con la creación de la Secretaría, creo que estamos dando un paso como Estado muy importante porque nos permite relevar a la agenda pública, sobre todo en el gabinete de gobierno de la Presidenta de la República, que está pues convencida de esta situación y por eso en su plan de gobierno propone una Secretaría que debe asumir todo el análisis, toda la propuesta para contrarrestar los efectos de esta estructura de violencia que, como les digo, focaliza en los niños y las niñas. De ahí que tenemos esperanza. Yo creo que eso es muy importante señalarlo, que en medio de esta
triste realidad de muertes violentas, de abusos, de maltratos hacia los niños, tenemos esperanza por la creación de una estructura de Estado. Por supuesto, eso no es suficiente, porque es tan compleja la situación y es ahí otro elemento de esperanza, que estamos fortaleciendo un sistema integral de garantías de derechos de niñez. Un sistema que convoca a todas las instituciones del sector público, del sector privado, para tomar medidas y acciones de protección a los niños. Efectivamente, esto es una realidad. La violencia está afectando a los niños y las niñas. Y la violencia se expresa de diferentes formas. Con la Secretaría estamos hablando de una Secretaría que asume la importancia de la familia. Porque si bien es cierto, el contexto no da condiciones de protección o seguridad, la familia debe ser, y abogamos porque sea los padres, los familiares, las madres, quienes deben asumir la protección de los niños y las niñas. Lo digo porque fíjese que en muchos casos en los que hay muerte violenta de niños y niñas, muy probablemente los padres han tenido alguna expresión de los niños, de los jóvenes, sobre el riesgo que están corriendo, y muy probablemente esto no ha sido atendido. ¿Cómo ve usted desde su oficina la dimensión de este drama? Difícil precisamente por la complejidad que implica. Voy a hablarle, por ejemplo, de niñez migrante que ha sido retornada. En lo que va del año llevamos más de 4.000 niños y niñas que han sido retornados de Estados Unidos, México, Guatemala. Nosotros como Secretaría tenemos un centro de atención al migrante retornado en San Pedro Sula, el Centro Belén. Ahí es donde recibimos estos niños y niñas que se fueron con sus familias, con algún pariente, y muchos de ellos solos. Entonces, ¿cómo lo vemos? Difícil, porque imagínense, atender 4.000 niños en un primer semestre significa desarrollar capacidades institucionales de atender, en primer lugar, porque vienen con hambre, con frío, con dolor, con sufrimiento, toda una estrategia de abordaje humanitario. Por otro lado, toda una estrategia de identificación, porque muchos pues no traen sus documentos. Entonces, de manera coordinada, precisamente porque la complejidad implica varios actores, no solo la Secretaría. En el caso de ayuda humanitaria, por ejemplo, incluso la Cruz Roja, organismos de Naciones Unidas. En el caso de identidad, el Registro Nacional de las Personas. Y en el caso del reintegro a sus lugares de origen, todo eso es una complejidad, porque muchos de ellos no pueden retornar al espacio de donde salieron. Entonces hay que desarrollar una red compleja para su reinserción social. Entonces, ¿cómo lo vemos? Complejo, pero lo importante, y vuelvo a la esperanza, es que ya con el nivel de secretaría podemos articular y convocar a todo el Estado y gobierno de la República. Licenciada Calderón, ¿cuáles son las condiciones que colocan a los niños y a los jóvenes en una plataforma de vulnerabilidad frente a los violentos? Hay que analizar, en primer lugar, que Honduras es un país multicrisis. Es decir, tenemos crisis a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel ambiental. Y esta crisis se manifiesta y se están reforzando de manera simultánea. Y esta crisis nos lleva a que haya un crecimiento insuficiente, a que haya una escasa respuesta para poder abordar la desigualdad y la pobreza, que los índices de desigualdad y de pobreza en Honduras actualmente están altos. Según estudios en Latinoamérica, Honduras es el cuarto país de Latinoamérica más desigual. Hablamos también de abordar las causas estructurales. Hay una desigualdad histórica en relación a atender a la población vulnerable, y me voy a referir específicamente a los niños y a las niñas. Aparte de eso, como ya lo mencionaba la ministra, los altos índices de migración irregular en Honduras. No solamente hablamos también de migración en retorno, sino también de migración
en tránsito, porque Honduras geográficamente es un país en donde están pasando, según los registros del Instituto Nacional de Migración, aproximadamente más de 500,000 personas de diferentes nacionalidades que transitan por nuestro territorio y casi el 45% de esta población corresponde a niñez y adolescencia. Hablamos también, si hablamos del tema de movilidad humana y hablamos específicamente del tema de desplazamiento por violencia, casi el 27% de la población desplazada por violencia corresponde a niñez y adolescencia. Entonces, para poder comprender esta situación y poder comprender la dimensión de lo que es la violencia, se tendría que entender en primer lugar cuáles son las causas, cómo se ha proliferado a través de los grupos organizados, a través de las maras y pandillas, a través de las redes de trata, de las redes de tráfico, a través de los altos índices de impunidad. Cuando Honduras estamos actualmente en el 96% del índice de impunidad, habría que entender también el tema de la corrupción en Honduras, como también las debilidades que ya se han identificado en el Estado de Derecho y cómo poder abordar, cómo poder fortalecer ese Estado de Derecho para poder dar una respuesta efectiva, oportuna, pronta, diría yo, para poder reducir la violencia contra los niños y las niñas. Tomando como ejemplo estos casos, 335 casos de muertes violentas de niños en lo que va de 2024, ¿qué particularidades tienen estos chicos que perdieron la vida? Las edades, es decir, mayoritariamente corresponden al sexo hombre. No quiere decir que no haya niñas o adolescentes que están perdiendo la vida. Las edades están entre 15 y 30 años de edad en donde están perdiendo la vida, no solamente de manera violenta a través del uso de armas de fuego, sino también a través en accidentes viales. Y eso significa que no solamente hay un problema con el tema de la tenencia de armas, porque hay que analizar también esa otra arista, cómo en Honduras y cuál es la legalidad para poder tener armas, y sino también con el tema de la vialidad, es decir, cómo se está manejando el tema de la seguridad para que se puedan evitar accidentes automovilísticos, que también los índices altos nos dicen que no solamente población adulta, sino también población niña está perdiendo la vida en este tipo de violencia. Claro, ¿hay algún grupo económico, social, alguna zona geográfica en particular en donde se provoquen más muertes de menores en Honduras? Según los datos estadísticos de nuestro monitoreo en medios, los departamentos más violentos es Francisco Morazán, Olancho y Cortés. Es decir, hay que analizar que son departamentos grandes, que son departamentos en donde están zonas industriales, zonas de crecimiento, departamentos donde hay también una sobrepoblación, departamentos que son fronterizos, y ante esas situaciones también habría que analizar qué estrategias se deben de aplicar para poder reducir a nivel municipal, a nivel departamental, que los índices de violencia puedan reducirse en esos departamentos. Claro. Señora secretaria, con los gravísimos problemas de salud, de falta de educación de calidad para nuestros niños, sumándoles este gravísimo problema de inseguridad, ¿Honduras es uno de los peores lugares para ser niño y adolescente en el mundo? Hay bastante riesgo. Ser niño en Honduras es una condición de altísimo riesgo, precisamente por este contexto que ya ampliamente hemos ya expuesto la licenciada, por el abandono histórico que ha tenido la niñez, ¿verdad? O sea, no se ha visto desde las estructuras del Estado y gobierno como una prioridad. De ahí que teníamos un rezago histórico. ¿Por qué no lo han visto nunca como prioridad? ¿Por qué ningún gobierno en este país les ha interesado a los niños? Pues no sabría exactamente responder, muy probablemente porque la agenda económica del país, la agenda cultural, bueno, cultural muy poco, pero la agenda social, la gravedad de la falta de empleo, de la migración, de
incluso como ella señala, la corrupción, la impunidad hace que no se visualice el efecto. Yo creo que aquí algo importante, fíjese que desde 1990 Honduras es signatario de la Convención de Derechos del Niño. Y uno de los principios de la convención es el interés superior del niño. ¿Y qué significa eso? En términos prácticos, para el Estado de Honduras. Significa que todas las medidas, todas las acciones que tome el Estado y los gobiernos deben siempre plantearse cómo afecta esto a los niños y las niñas. Y le voy a dar un ejemplo. Incrementar impuestos, por ejemplo. La pregunta debe ser, ¿cómo afecta esto a los niños y a las niñas? ¿Para qué? Para buscar medidas de contención, paliativas, ¿verdad? Que no les afecten. Yo siempre también hablo de cosas muy prácticas. Una decisión, aunque parece un poco sencillo, pero tiene su complejidad. La construcción de un parque, en principio está orientado para un espacio social para los niños y las niñas. Pero ¿dónde se construyen los parques? ¿Con qué condiciones? ¿Es para los niños y para las niñas verdaderamente? ¿Verdad? Porque en los gobiernos anteriores, usted lo ha visto, la ciudadanía lo ha visto, no necesariamente los parques están en las comunidades protegidos de accidentes viales. Por ejemplo, un parque en la orilla de un bulevar, o sea, es un riesgo para los niños. O, por ejemplo, el abandono que ahora nuestro gobierno está recuperando de la escuela. La escuela como el espacio en el que los niños deben estar después del hogar. Las escuelas históricamente abandonadas. Es en este gobierno en que se retoma la reconstrucción, la construcción, el acondicionamiento de los centros educativos, la merienda escolar. Entonces, ¿por qué los gobiernos anteriores históricamente han abandonado? Yo pienso que tiene que ver con el interés superior del niño, que es una obligación que todos los funcionarios y funcionarias debemos plantearnos frente a las decisiones. En este gobierno se está preguntando y se están haciendo acciones. Por ejemplo, vuelvo a la creación de la secretaría. ¿Cómo afecta la creación de una secretaría? Positivamente. Positivamente, porque desde un alto nivel de gobierno, con el conjunto del Consejo de Ministros, la presidencia, e incluso un sistema integral de garantías que va a 3 niveles, desde el nivel de gobierno y el nivel municipal. Desde el municipio plantearse el interés superior del niño para contrarrestar esta complejidad que significa la pobreza extrema, porque son datos reales y más que estadísticas son familias. El hecho de que de 10 familias, 6 tengan dificultades para su alimentación, incluso vivienda y vestimenta, significa que las medidas para contrarrestar esta pobreza deben plantearse en función del interés superior del niño. La generación de empleo, por ejemplo, debe plantearse qué empleo, cuáles son los beneficios o las oportunidades que los padres, porque son los padres y madres las que deben acceder a empleo con garantías, porque eso repercute en el bienestar de los niños. Los padres pueden mandarlos a la escuela, darles alimentación. Es complejo, pero reitero, es esperanzador en este gobierno con esta oportunidad histórica de saldar. No va a ser como magia, ¿verdad? No es una cuestión de un día para otro, porque es un proceso histórico, pero ya se están dando los principales pasos de cambiar, de crear condiciones para los niños y las niñas en nuestro país. Permítame hacer la primera pausa en nuestro conversatorio para darle la palabra a nuestros anunciantes.
de la sociedad repercuten en la vida de los niños. Cuando se aumenta el precio de algo, cuando no se genera un empleo, cuando no se hace un esfuerzo, por ejemplo, en el Congreso para pensar bien cómo se va a aprobar el presupuesto público, cuánto se va a adjudicar a salud, cuánto se va a adjudicar a educación, cuánto se va a adjudicar a la seguridad pública, etcétera. Me dejó usted entonces con la idea de que esto no es un asunto solamente de los políticos y solamente del gobierno. Este es un asunto de que toda nuestra sociedad se ha colocado de alguna manera, con sus acciones, es evidente, de espaldas a esa gran responsabilidad que tenemos en la vida que nace entre los niños y los jóvenes. También la empresa privada, también la sociedad civil, también los medios de comunicación con sus contenidos, a veces absolutamente degradantes y deformantes, etcétera. ¿Está de acuerdo que aquí somos todos? Todos somos responsables de la protección y la garantía de derechos de niñez. Y cuando decimos todos, es todos, porque hay una tendencia a visualizar para responsabilizar a alguien en particular sobre esto. Y no puede ser. O el gobierno particularmente. Y en el caso del conjunto del gobierno, a usted, a la secretaria encargada de los niños y de los menores, es la responsable de todo, que los niños coman, que se eduquen, que vivan bien, que vistan bien, que estén en seguridad, que tengan padres, etcétera, etcétera. La tendencia es esa, sí. Pero la coyuntura histórica actual es ley, fíjese, en el Congreso desde el año 2021, ya en el Congreso tenemos lo que es la ley Cigadena, Cigadena son las siglas de lo que significa Sistema Integral de Garantía de Derechos de Niñez. Y la función como sistema es clave, porque ninguna secretaría o ningún poder del Estado aisladamente puede garantizar y cumplir los derechos de la niñez. Ni el gobierno todo. Si no hay un esfuerzo, si no hay un compromiso direccionado, ¿verdad? Sí. Porque al fin, todos decimos que los niños son el presente, el futuro, sí, ¿verdad? Pero de ese dicho al planteamiento de políticas públicas, de una estructura de gobierno, de un consejo, de un poder judicial, de un poder legislativo enfocado en la creación de condiciones que garanticen la responsabilidad del Estado, porque lo tenemos y lo entendemos todos. Todos somos responsables y más los funcionarios públicos, porque para eso es que hemos sido, contratados en los diferentes espacios, para crear condiciones que aseguren nuestro desempeño hacia la protección de los niños. Si usted menciona la Secretaría, yo le digo, sí, es un avance magnífico, pero efectivamente la Secretaría aislada no podría responder a la complejidad que significa garantizarle los derechos a las niñas. Y hablando del Poder Ejecutivo, como Secretaría de Niñez, en el marco del Sistema Integral de Garantías, estamos llamados a una Secretaría de Educación, que también tengo que decirlo, ya lo mencioné, pero estamos avanzando más allá de asegurar niños días de clases, condiciones que les hagan querer estar en clases. En la Secretaría, por ejemplo, del Trabajo, con el tema de trabajo infantil, que también es una realidad en nuestro país. Una Secretaría del Trabajo que, por un lado, como decíamos, garantice condiciones laborales con beneficios sociales y derechos de los trabajadores, pero también en la protección y en la supervisión del trabajo infantil, que tengo que decirlo, el trabajo infantil se da en el sector informal de la economía y es ahí donde un sistema integral de garantía debe focalizar sus esfuerzos para asegurar que los niños no ingresen al trabajo, porque el trabajo los saca de la escuela, pero eso condiciona garantía de derechos para los trabajadores adultos. Doña Anairis, ¿cómo lo ven desde la sociedad civil? ¿Esta institucionalidad funciona? ¿Qué debilidades aprecian ustedes para señalarles y decirles, señores, vayan más allá de la pura declaración, que amamos a los niños, que tenemos un código de la niñez, que tenemos aquí, leyes por allá? ¿Cómo lo ven ustedes y qué voces críticas pueden levantar? Hay una realidad y tenemos una deuda histórica para los niños y las niñas. Debemos de analizar, licenciado, que hay una indiferencia de parte
de casi todas las administraciones públicas en relación a la prioridad de los niños y las niñas. Nunca, y esto ha sido una realidad, la prioridad en cuanto a la garantía y al goce y disfrute de los derechos de los niños y las niñas. Deténgase un minuto ahí, por favor, perdóneme. ¿Qué explicación le da usted a eso? ¿Por qué a los políticos, a los gobiernos, nunca, desde la invención de la democracia aquí, desde hace 5.000 años, nunca les interesan los niños? Y lo podríamos analizar desde el hecho, y voy a hacer uso de lo que siempre menciona la dirección ejecutiva de la Red Prodén, es el hecho de que hay indiferencias porque los niños y las niñas no tienen todavía la edad que establece la legislación para poder generar un voto y decir voy a elegir a un político, a una política para que me gobierne. Entonces, como no hay interés para poder que estas personas elijan todavía en este momento a las personas para elegir quiénes los van a gobernar, entonces han estado relegados por muchos años porque la prioridad, y esto siempre ha estado en el desarrollo económico, y vamos a ver también que por años las administraciones públicas solamente a un grupo en específico ha dado prioridad. De acuerdo, continúe con el hilo de su explicación. Estamos de acuerdo en que crear una institución está muy bien, es un paso positivo. ¿Qué más quieren señalar ustedes desde la sociedad civil? Hay que analizar el hecho del presupuesto. Sabemos que en temas de presupuesto público, en los últimos años ha habido y sigue existiendo un desequilibrio. Sí. Es decir, se crea la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que ha sido un logro porque ha sido una de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño poder establecer un SIGADENA, que es un sistema integral de garantía de derechos. Pasamos de eso porque Honduras cuenta con la normativa nacional para la protección de los niños y las niñas. Esta normativa está armonizada con la legislación nacional. Fuimos uno de los 20 primeros países en ratificar la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Estamos todavía en este proceso de poder aprobar el tercer protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, el crear una secretaría, el crear un sistema es un avance. Sin embargo, el presupuesto con el que cuenta esta secretaría o el presupuesto con el que cuenta las otras instituciones, por ejemplo, el INAMI es uno de ellos, para poder atender y poder garantizar el goce y el disfrute de los derechos y restituir los derechos, es uno de los retos y de los desafíos que actualmente nos encontramos en Honduras. ¿Qué es el INAMI? El Instituto de Atención a Instituto de Niñez de Atención a Menores Infractores. Son los niños y jóvenes menores de 18 años que entran en conflicto con la ley. ¿Eso depende de usted o depende de seguridad o depende de dónde? Con la creación de la Secretaría ha quedado adscrita a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Muy bien, después me lo explica. Culmine, por favor, perdone tanta interrupción. No hay problema. Entonces, la falta de presupuesto o el desequilibrio de presupuesto para poder garantizar la protección de los niños y las niñas es un desafío que actualmente Honduras enfrenta. Habría que ver también cómo se está implementando o qué tan efectivo se está implementando el sistema integral de garantía de derechos desde lo nivel nacional, lo departamental hasta lo local. Es decir, cómo fortalecemos también para que haya una respuesta a la prestación de servicios a nivel judicial, cómo se evita que haya una dilatación en la respuesta para la resolución de casos, cómo se aborda el tema de la impunidad ante los casos de abuso sexual infantil, que son aristas que todavía se deben de visualizar y que se deben de atender. Si hablamos del tema de seguridad, desde un enfoque de paz, cómo las estrategias de seguridad se están implementando, cómo están siendo efectivas o qué tan efectivas están siendo estas estrategias, cómo se está articulando la sociedad civil con el gobierno, con las instituciones del gobierno, cómo nos estamos articulando con la cooperación internacional, que ha sido y que es por años uno de los aliados estratégicos para poder proteger a los niños y las niñas,
cómo estamos haciendo efectivas que las diferentes políticas públicas en materia de niñez y de adolescencia se estén aplicando, se estén implementando con el presupuesto adecuado, con el personal adecuado, no personal que sea partidario a un partido político en específico, sino que las personas tengan la capacidad, el perfil, la experiencia, sean personas sensibles a la temática, sean personas conscientes también de la realidad y del contexto actual. Desde esa manera, coadyuvando esfuerzos colectivos, coordinación interinstitucional, se puede lograr avanzar y se puede atender a los retos, a los desafíos y dar respuesta también a ese número de recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño ha establecido al Estado de Honduras para el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, pero también aquellas recomendaciones que ya están para garantizar los derechos desde el Consejo de Derechos Humanos, en donde es ahí donde nosotros debemos de dar cuentas cómo estamos implementando esos convenios, esos tratados internacionales que Honduras es signatario desde muchos años atrás. Explíciteme, doctora Cuello, en unos segundos nada más, porque tenemos muchas otras cosas más importantes de qué hablar. ¿Cómo está el fortalecimiento de su institución? ¿A usted le tocó empezar a gestar la criatura, dar la luz y amamantarla, ponerla a gatear, ponerla a caminar, ponerla a correr y ponerla a volar lo más pronto posible? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, yo creo que vamos caminando con paso firme, sentando las bases de una estructura que entiende su rol. Es un rol rector de políticas públicas, es un rol de protección inmediata frente a vulneración y es un rol de presencia territorial. Entonces, en eso estamos sentando las bases, porque es una secretaría que no solo tiene que ver con niñez vulnerada, sino con todas y todos los niños, los míos, los suyos, todos los niños y niñas en Honduras. El rol de protección, por supuesto, porque somos la única institución que va efectivamente a proteger a los niños víctimas de toda lamentable variedad de vulneraciones que sufren. Y la presencia territorial, porque esta estructura ha sido muy centralizada. Si bien es cierto, hay oficinas, 6 regionales. Pero han sido muy débiles. 2 o 3 oficinas en Tegucigalpa y pare de contar. Así es. ¿Quién cuida a los niños de Ocotepeque? ¿Quién cuida a los niños de Valle? ¿Quién cuida a los niños de Roatán? Así es, desde el Estado y gobierno, ciertamente, porque en principio debe ser la familia, como por supuesto, digo. Por supuesto. Pero bien, en esa línea, mire que estamos consolidando esas bases. Eso es muy importante. Una estructura que responde a lo segundo, que ha sido nuestro discurso y que fue las cuestiones difíciles que encontramos, es la especialidad de enfoque y de temas de derechos para niñez. Una institucionalidad especialísima en derechos de niñez, precisamente frente a la vulneración. Y que esté con esa presencia suya en un gabinete de gobierno, hurgando y recordándoles todos los días a todos los secretarios que de por medio de todas sus ejecutorias hay niños. El de salud debe saberlo, el de educación debe saberlo, el de seguridad debe saberlo, y usted está ahí para ello. Ahora, antes de seguir con la parte funcional, dice doña Ana Iris que uno de los temores y una de las cosas que observan de la sociedad civil es que estas instituciones se blinden de algún modo de las manipulaciones políticas, que no nombren gente por razones políticas, etcétera, etcétera. ¿Superó usted aquel episodio tan feo en el que quisieron acorralarle a usted grupos políticos queriéndole llevarle listas de gente como si esa fuera una agencia de colocaciones y que no fuera una secretaría para forjarla con un criterio técnico más elevado? Bueno, por supuesto que lo superamos. En primer lugar, porque somos de diálogo, ¿verdad? En segundo lugar, la gente tiene expectativas. Este es el gobierno del Partido Libertad y Refundación. La gente tiene expectativas porque quiere ser parte de la refundación de este país, porque desde su lucha en las calles, desde su convicción política, quiere integrarse a oportunidades laborales que les permitan hacer esos cambios. En tercer lugar, en el diálogo estamos y comprendimos la especialidad de esto, que si bien es cierto, es importante integrar como trabajadores espacios que les permitan sus aspiraciones naturales
e incluso legales, comprender que esta secretaría, por su especialidad, amerita de personal, ¿por qué no?, altamente calificado. Atender una víctima de vulneración requiere de psicólogos, trabajadores sociales, abogados, que tengan esas capacidades para responder de manera apropiada. En el diálogo estamos entendiendo esto, ¿verdad? Por supuesto, hay otras posiciones. Dentro del Partido Libertad y Refundación hay personal calificado. Cuando yo entré a lo que era la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia en junio del año pasado, encontramos serios problemas con las contrataciones, lamentablemente, de personal que no tenía el perfil necesario para esta institución. Pero en el diálogo logramos acuerdos, se les restituyó los derechos laborales a esas personas. Muy bien. ¿Verdad? Y avanzamos. Muy Hoy bien. día, en que ya es secretaría, estamos caminando hacia también la generación de capacidades internas. ¿Por qué? Tenemos dentro del Partido Libertad y Refundación muchos psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y que no necesariamente han estado enfocados en derechos de niñez, pero eso estamos haciendo. Tenemos un plan de capacitación que ya se está implementando para generar esas capacidades. Pero hay un elemento clave que no quiero dejar de mencionar, y es el tema de la sensibilidad para trabajar en esta. Y por otro lado, el tema del perfil psicológico. Recordemos que por precisamente tratarse de vulneración de derechos necesitamos personal sensible, pero con salud emocional, ¿verdad? Porque imagínense el estrés que se vive diariamente, sí, cuando estamos atendiendo vulneración, requiere de un perfil psicológico, sí, calificado. Y estamos construyendo, como le digo, las bases de todo esto. Logramos superarlo, estamos en diálogo permanente, generando capacidades y, pues sí, satisfaciendo en primer lugar el derecho de los niños y las niñas. Vamos a darle la palabra a nuestros anunciantes, muy brevemente. Una pregunta, señoras, que sobrevuela en la mente de todos. Frente a la problemática de la violencia que atrapa, que aterroriza a nuestros niños, frente a la necesidad de educación de calidad, de salud de calidad, frente a la necesidad de protegerles de tantos demonios que están asediando a los niños de Honduras que están creciendo ahora, ¿quién los protege?
¿quién protege a nuestros niños? ¿Tiene usted alguna respuesta? Claro, como lo decía la ministra, y hay que recordar lo que menciona el Código de la Niñez y de la Adolescencia, la corresponsabilidad que la sociedad en general tiene para la protección y para la garantía de los derechos de las niñas y los niños. No es una responsabilidad del gobierno, no es una responsabilidad solamente de las organizaciones de sociedad civil, sino es una responsabilidad en donde debe ser una responsabilidad colectiva. La protección inicia desde el hogar, inicia con la familia. Por ende, como inicia con la familia, tenemos la responsabilidad de poder fortalecer los entornos protectores a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel educativo, a nivel también de los otros sectores en los cuales los niños y las niñas van a involucrarse. Luego empieza esa protección y sube a nivel comunitario, a nivel departamental, a nivel nacional, en donde se gestan toda esa formulación o esas políticas, esos planes, esos programas para garantizar la protección de la niñez y de la adolescencia y sobre todo para aquella población, aún de los niños y las niñas que están en una condición vulnerable porque tienen una situación de discapacidad, porque son niñas, porque son adolescentes, porque son niñas y adolescentes que están embarazadas, porque son niñas que tienen que acceder al sistema judicial porque han sido víctimas de un abuso sexual infantil. Entonces, la corresponsabilidad que tenemos la sociedad en general para la protección y la garantía de los derechos, la coordinación interinstitucional, la articulación entre todas las secretarías del Estado, sumado a los esfuerzos que hace la cooperación internacional y que hacemos las organizaciones de sociedad civil para garantizar los derechos de los niños y las niñas, es ahí donde debemos impulsar, en donde debemos promover esfuerzos en conjunto para que se pueda garantizar la protección y sobre todo existan entornos seguros, protectores en todos los niveles en donde se encuentran los niños y las niñas. ¿Está de acuerdo usted, doctora, en enfatizar que le toca a la familia en primer lugar? Definitivamente. Y ese es uno de los cambios históricos en la institucionalidad anterior. No se había trabajado las familias. Como CENAF, cuya última letra es F, estamos empeñados en trabajar la familia. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque es, mire, lo voy a como dicen, a bajar a la realidad, al cotidiano. Sí. La familia, muchos niños víctimas de vulneración hablan, dicen, tienen conductas indicativas de que están siendo víctimas de algún tipo de vulneración. En la familia. En la casa. Dentro de la casa. La mamá, el papá, el tío, la abuela escuchan. Pero de repente, no sé, como que no se atiende. Entonces, el llamado es precisamente atender a los niños dentro del núcleo familiar, porque lamentablemente muchas vulneraciones se dan en ese círculo que supone ser de protección. Eso, y es dramático. Entonces, la Secretaría está empeñada en fortalecer capacidades parentales, ¿verdad? ¿Para qué? Y una de las primeras cosas es decirle a la gente, escuche a los niños, protéjalos. En segundo lugar, y ahora volviendo a un poco más, ¿cómo una familia efectivamente demuestra que está interesada o protege a sus niños? A ver, en el interés superior del niño, imagínese, don Darío, hacer un análisis del presupuesto familiar. Efectivamente, ¿en qué se está yendo nuestro presupuesto familiar? ¿En bebidas alcohólicas? ¿En diversión? ¿En artículos suntuarios? ¿En recargas de teléfono? ¿En loterías? Y entonces en esa familia... ¿En la entrada al estadio? Entonces, en esa familia, ¿cuál es la prioridad? Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 Y están por último niños en la lista de prioridades. Exactamente. Entonces, es ahí donde nosotros queremos levantar esa conciencia y ese interés superior del niño, que no solo es para el Estado, es para usted. Cuando usted decide poner cable y acceder a los niños a programas que son totalmente contrarios a la moral, nocivos, a la ética, aberrantes. nocivos. Y usted como familia los tiene ahí en pantalla grande. Exacto. Y no está protegiendo. De ahí se generan las violencias. Esos bailes sensuales, esa estimulación a la sensualidad de las niñas desde muy chiquitas. Ahí estamos hablando y aterrizando que somos todos, ¿verdad? El gobierno con los el Estado en sus poderes, la ciudadanía.
por eso le decía, lo bajo a la familia, porque De acuerdo. ¿qué pretendemos? ¿Que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia vaya y le apague el televisor o le diga cómo gastar su presupuesto? No, esa es una decisión. O le verifique qué sitio de internet está visitando el niño de 2 años, de 3 años y de Eso lo 4 tiene años. que hacer. No puede ir usted casa por casa a ver, enséñeme el teléfono que está viendo el chico. Exactamente. Es decir, este aparatito que usted tiene ahí se convirtió en el entretenimiento, en el sonajero, en el juguetito del niño para que el padre no tenga la obligación de estar conduciendo esa vida de ese niño. Así es. Eso es un drama. Es una realidad. Y es el principio de un montón de problemas. Entonces, cuando venimos a hablar allá arriba de violencia estructural, también tenemos que bajar a la violencia, al descuido, a la desprotección que se está dando dentro del ámbito familiar. Y rápido por el tiempo, hay otro espacio muy importante, es la escuela, ¿verdad? Es el centro educativo, porque es el segundo espacio donde la mayor parte del tiempo los niños están. Entonces, ahí también el llamado es a los educadores, a los maestros, a los docentes, a crear condiciones de protección. Imagínense, hablaba hace unos días, volver a la promoción de la cultura de nuestro país. Nuestra cultura es amorosa, es alegre, y eso, ¿cómo se refleja en el ámbito escolar? ¿Qué cultura se está promoviendo en el ámbito escolar? ¿Qué música para los actos cívicos se está poniendo? ¿Cómo están los maestros detectando situaciones de abuso? Y ahí vuelvo a la familia, porque sabe que hay asociaciones de padres de familia, APF. Esas estructuras existen y son el espacio articulador del docente, el padre de familia. Ahí también es otro espacio de protección. Déjeme y no puede decir una algo, secretaría... doctora. Exacto, estar cubriendo todos esos déficits. Déjeme decir algo, doctora, que tenemos que repetirlo hasta la saciedad en Honduras. Está bien lo de la responsabilidad de la escuela, pero eso no le quita al hogar. La escuela va a ser el segundo hogar cuando el hogar sea la primera escuela. Cuando el hogar sea la primera escuela. Y eso me parece debe de quedar clarísimo. Un tercer factor que yo añadiría ahí es la sociedad en general y particularmente haciendo un círculo de protección con los niños, los medios de comunicación. Por supuesto. A mí se me desgarró el corazón la semana pasada, le voy a contar una anécdota, se me desgarró el corazón la semana pasada ver a una reportera con un micrófono de un canal de televisión en una escuela preguntándole a niñas, adolescentes de tal vez unos 13, 14 años, a quién preferían, si a la Karol G, a la Bichota o a la Shakira o al otro. Digo yo, Dios mío, ¿qué interés de medios de comunicación querer poner a los niños a hablar sobre esos asuntos? ¿Por qué no van y les preguntan de otras cosas? De la matemática, del español, de la comprensión lectora, de la historia del país, que nos digan cómo ven a los políticos irresponsables de este país, que nos digan cómo ven el presente, el futuro, cómo lo imaginan, cómo ven a sus padres, etcétera, etcétera. Los medios de comunicación también tienen una gravísima responsabilidad. ¿Está usted de acuerdo? Absolutamente, y por eso nuestro llamado desde la Secretaría ha sido y por eso le decía, me encanta, porque necesitamos coordinar esfuerzos para contrarrestar esa presión que existe en la mente, en el corazoncito de los niños. Los niños son material, por decirlo de una manera como ejemplo, en elaboración, en construcción. Se está creando ese ser humano. Y por eso lo que ven, lo que escuchan, lo que disfrutan es fundamental que sea de calidad y para estimular su desarrollo, para ser un ciudadano productivo, y no solo por el interés productivo, sino para que se realice personalmente. Que crezca sano. Y hablando de esa salud, licenciada Calderón, usted como psicóloga debe entenderlo perfectamente mejor que todos nosotros y debe darnos una mejor reflexión. ¿Cuál es el efecto que está causando en la psiquis de nuestros niños el entorno de violencia? ¿Qué clase de generación de hondureñitos está creciendo ahora? Para aportar a lo que mencionaba anteriormente hace poco, creo que con el tema de los medios de comunicación, y voy a ser muy breve, la academia juega un papel muy importante. Y es el hecho cómo
la academia está dando a la sociedad profesionales sensibles, conscientes del contexto, pero también profesionales en donde conozcan y apliquen sus conocimientos en base al enfoque de derechos, al enfoque de género, al enfoque interseccional. Si hablamos del tema de psiquis, Honduras no hay o no está dando una, o no está más bien garantizando una respuesta al tema de la salud mental. Los índices de salud mental o los índices más bien de trastornos mentales aumentaron después de la pandemia. Hablamos de que hay niños en edades muy pequeñas en donde están sufriendo ya de sintomatología ansiosa, de estrés, niños en donde han sufrido de algún tipo de abuso y este abuso ha generado un estrés postraumático, niños en donde no están recibiendo la atención adecuada o no se les está garantizando el acceso a los servicios para restituirles la salud mental. Hablamos de serios problemas en donde a nivel educativo la necesidad y las organizaciones de sociedad civil lo hemos visibilizado desde mucho tiempo atrás. El hecho, ¿por qué a nivel de centros educativos no se establece que haya no solamente orientadores, sino que hayan psicólogos para que les pueda atender a la diferente población estudiantil que está pasando trastornos mentales? Sabemos que los niños aprenden de sus padres y muchos de esos trastornos están siendo pasados de generación a generación porque sus familias, sus padres no han sabido solucionar estas situaciones o más bien no han tenido el acceso a poder solucionar las situaciones a nivel mental que están afectando. ¿Qué se debe hacer para cuidar la salud mental de nuestros menores? En primer lugar, no ver la salud mental como un tabú. Como voy al psicólogo, voy al psiquiatra porque estoy loco y lo relaciono de que tengo un trastorno mental, estoy loco y hacemos la broma. Desde que eliminamos cualquier tabú en relación a la salud mental, podemos decir, vamos a acceder que la salud mental es tan necesaria como la salud física. Por supuesto. Si nos basamos en lo que, en la definición que la OMS da de lo que es salud, no solamente bienestar físico, también es bienestar emocional, también es bienestar psicológico, también es bienestar social. Entonces, atendiendo esa parte, en primer lugar, viendo que la salud mental dentro de la población de niñez, adolescencia y juventud es una prioridad en Honduras. Honduras no cuenta con un centro especializado para la atención de niños y niñas que están sufriendo de trastornos mentales. Deberíamos de generar esfuerzos para poder atender a esta población. Deberíamos de bajar los servicios de atención psicológica a nivel comunitario, a nivel local, porque es ahí donde la población se está viendo afectada de la salud mental. Deberíamos de generar estrategias a nivel colectivo de cómo poder abordar la sintomatología de la ansiedad, el estrés, los medios de comunicación en temas de ansiedad, en temas de estrés, en cuanto a los índices de violencia están generando bastante influencia, perdón, porque hay noticias en donde se están lanzando, como dicen popularmente, de manera cruda. No se está guardando la debida protección de qué es lo que las personas están viendo en particular, qué es lo que están viendo, qué es lo que están escuchando, qué es lo que están sintiendo. No hay un manejo adecuado tampoco de lo que son las emociones. Reconozcamos que por nuestro sistema patriarcal muchas veces nuestras emociones no son expresadas, no están siendo gestionadas de la mejor manera. Vemos cómo a nivel de población, cómo vamos en el tráfico y cómo vemos ansiedad, cómo vemos que las personas gritan, cómo vemos, ¿verdad?, que se bajan de sus vehículos y empiezan a discutir y vemos que eso es violencia. Exacto. Eso es violencia, pero sin embargo, ¿qué es lo que está generando? ¿Qué estrés, qué ansiedad tiene la persona o qué sintomatología está presentando la persona para que pueda acceder a servicios de salud mental? Denme ambas una lista de consejos prácticos, rapiditos,
de cómo se puede y cómo se debe proteger la salud mental de los niños en la casa, en el entorno de la familia. ¿Qué puede hacer papá? ¿Qué puede hacer mamá? ¿Qué pueden hacer abuelos? ¿Qué pueden hacer? Deje el celular. Esa es una buena medida. Dejen el celular, platiquen, escúchense, Sí. ¿verdad? Vean, observan. Apagar el teléfono. Sí. ¿Sabe qué medida? Es una medida práctica, dejándonos de filosofía y de grandísimas reflexiones académicas. Colocarle al teléfono un medidor de cuántas veces lo abre usted y qué cosas mira, y que le dé un reporte semanal y que lo ponga usted contra su conciencia, y que le diga, mire, de la semana pasada usted se dedicó durante 10 horas diarias a estar leyendo boberías en Facebook, durante 20 horas diarias a estar leyendo la vida de las artistas de Hollywood en el Instagram, durante 400 horas diarias estuvo usted intercambiando memes y boberías que no tienen nada que ver con la productividad. El teléfono se lo puede medir y se lo puede mandar el informe todos los domingos por la mañana. Lo pone frente a su conciencia, entonces usted se da cuenta de eso que no se da cuenta en el día a día. En el día a día no se da cuenta cuántas veces abrió el teléfono y descuidó a sus niños. Cuántas veces dejó de hablar con sus niños para estar leyendo ahí cómo viven los artistas de Hollywood, etcétera, etcétera. Dejar el celular, un buen consejo, ministra. ¿Qué más? Ternura, recuperar el amor, la ternura, la educación con ternura es muy distinto a la supuesta educación violenta. Los niños frente al grito se bloquean. Los niños con golpes, no es eso la forma de educar. Y algunos van, pero así me educaron a mí y soy un buen ciudadano. Yo le, habría que verte, Sí. ¿verdad? Porque Por un lado. Por el otro, eso es ignorar que con amor también pueden comprenderlo. No es la única manera de estar dando golpes en la mesa y estar gritándole a los muchachos. Los niños también lo entienden de manera dulce, de manera suave, de manera tierna. Estoy de acuerdo con eso. Y el poder del ejemplo. El poder del ejemplo. No es necesario decirles aprendan a trabajar si ven en sus padres trabajadores. No es necesario decirles no toquen lo ajeno si ven en sus padres honradez. No es necesario estarles reclamando puntualidad, que se levante temprano a ordenar sus cosas, a dejar listo su uniforme, sus cuadernos, si ven en sus padres ese modelo precisamente. Sí, ya hay una frase, ¿verdad? Los hechos gritan más que, o dicen Sí. mucho más que 1000 palabras. Por supuesto. ¿verdad? Entonces, Otros consejos suyos me los da después de una pausa, Sí, porque claro llegamos que a la hora en punto y es la hora de darle la palabra a nuestros anunciantes, porque aquí es prohibido olvidar que somos empresa privada. Gracias a Dios por eso, ya que colocar anuncios.
¿Qué otros consejos, licenciada Calderón, se le pueden dar a los padres para proteger el entorno de los niños? Uno de ellos es poder generar una comunicación, pero basada desde la escucha activa. No es oír y escuchar son dos términos diferentes que pareciesen que fuesen sinónimos, pero su significado es totalmente diferente. La escucha activa me lleva a mí, en primer lugar, a ponerme en el lugar de la otra persona, porque voy a generar empatía con la otra persona. Muchos de los padres, por las diversas actividades, porque decíamos que bueno fuese que hubiese un manual para decir qué hacer y qué no hacer cuando somos padres, para poder prevenir ciertas situaciones que quizás en la crianza se dieron con nosotros y que estamos repitiendo esos mismos patrones. De acuerdo. Pero la escucha activa ayuda a que el niño y la niña se sienta cómodo, se sienta comprendido de parte de mamá y de parte de papá. La comunicación, es decir, usted ve ahora en los hogares, los padres no comen juntos con los niños. Cada quien está en su habitación o cada quien está comiendo con su teléfono celular, cada quien. Esos espacios en donde la familia pueda compartir, quizás por sus diversas actividades no lo van a poder hacer siempre, pero que por lo menos puedan asignar un tiempo de comida a poder compartir, a poder conversar, sin sentirse juzgado, sin sentirse etiquetado, puede ser una forma de poder ir mejorando esa comunicación entre los padres y las madres, hijos. Y también el hecho de poder generar no solamente otro tipo de actividades. Sabemos que las actividades extracurriculares ayudan mucho. Los niños, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia y algunos niños tienen habilidades para una inteligencia más matemática, otros para una inteligencia lingüística, otras para una inteligencia a nivel deportivo. Entonces, si yo conozco qué es lo que le gusta a mi hijo y a mi hija, y si yo lo involucro en ciertas actividades, no necesariamente, porque aquí también entra a juego el tema de poder proveer esos espacios locales que sean gratis para que pueda aumentar el desarrollo y las potencialidades de los niños y las niñas van a jugar un papel muy importante. El hecho de estar cuidando lo que mencionaban, qué es lo que están viendo los niños, qué es lo que están conversando los niños. Ahora, a nivel de internet, hay muchos juegos que representan riesgo y que representan un peligro para los niños y las niñas. Y es poder controlar también el acceso al televisor, poder aplicar también algunas estrategias basadas en disciplina positiva. ¿Qué es la disciplina positiva? Es cómo yo disciplino, porque no es castigar. Castigar y disciplinar es un tema muy diferente. Claro. Cómo yo disciplino a mi hijo y a mi hija, pero desde un enfoque de derechos, cómo yo estoy sensible, que todo lo que yo pueda decir, que todo lo que yo pueda hacer, que todo lo que yo pueda gesticular puede causar un efecto directamente en mi hijo y en mi hija, me va a ayudar a mí a poder generar un ambiente de confianza. Por supuesto, no se nace con la elección de padres aprendidos. Alguien debe hacerlo, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde las iglesias, etcétera, etcétera. Pero particularmente desde su gobierno, señora secretaria, ¿cómo aspira usted a desarrollar una política pública que sea práctica para enseñarnos a ser padres, para fortalecer las familias, para mejorar esa célula primaria que genera ciudadanos de bien o ciudadanos de mal? En la estructura ya de la Secretaría, en la estructura ya tenemos una subdirección con el tema de competencias parentales, que está en ciernes porque, como usted dijo antes, está pequeña, viene naciendo, pero ya se está gestando las bases, porque nos interesa fortalecer esas capacidades. La visión de esta estructura es espacio de formación, bueno, algunos llaman de escuela para padres o grupos terapéuticos, o las oportunidades, y no a nivel de la Secretaría Central, sino precisamente en la presencia territorial, en la vinculación con los consejos municipales de garantías de derechos de niñez, que es la estructura del sistema integral para crear oportunidades de fortalecimiento a la familia. Hay dos elementos claves que quiero sumar a los consejos prácticos, porque son los que se deben abordar en la familia. Por ejemplo, y de manera sencilla, cuando usted habla con un niño, sea su hijo, cualquier niño, bájese al nivel de los ojos del niño. Es algo sencillo de hacer. Generalmente, cuando un niño te habla, tú lo ves hacia abajo.
y le habla. Entonces el niño siempre está y le crea dificultades. Cuando usted se baja a nivel del niño, se agacha, se hinca o lo que sea, y se pone a nivel de los ojos del niño, eso crea un vínculo de comunicación muy importante. Y ve, es sencillo, es sencillo. ¿Por qué? Cuando usted se baja, el niño está percibiendo que le está prestando atención. Y además usted mismo como persona se enfoca. Porque cuando el niño le habla y, sí, ¿qué querés? ¿Qué? Está viendo para otro lado, uno no se concentra. Y lo otro, busque ayuda. Como usted dice, nadie nace aprendido. Hable de esto y con nunca su deja de aprender. familia, con sus amigas. En vez de hablar de las artistas y de la vida de otros, hablemos de, mira, a mí me pasa esto con mis hijos, no sé cómo hacerlo. E incluso usted menciona la iglesia, por ejemplo, como un espacio también que puede ayudar a crear cómo lidiar, porque el contexto social actual es distinto. Ya no podemos aplicar las acciones que se hacían en el pasado al presente. Por supuesto. Pero el elemento clave es la comunicación. Las niñas de hoy no tienen la libertad que tuvo usted cuando era una niña. Las niñas de hoy tampoco tienen los riesgos. Es decir, la generación suya no tenía los riesgos que tienen las niñas de hoy. La realidad es absolutamente diferente. Entonces, por eso el tratamiento, el enfoque y la práctica debe ser distinta. Yo le deseo los mejores éxitos en esa tarea, porque alguien debe de tomar el toro por los cuernos a la hora de trabajar desde la institucionalidad para fortalecer la familia y enseñarnos a ser mejores padres. Así es, asumir esa responsabilidad de padres, ¿verdad? Que somos los primeros en proteger a los hijos. Como Secretaría, por supuesto, estamos consolidando las bases y actuando en respuesta inmediata frente a vulneración. Como les digo yo, vamos con todo contra los agresores. Esa mora judicial, esa indiferencia frente a las vulneraciones de derechos está cambiando. Necesitamos como gobierno, y ese es el compromiso de la presidenta, fortalecer capacidades en las que se creen condiciones de protección para los niños y las niñas, desde la familia, la comunidad, que la comunidad incluye la escuela, los medios de comunicación, la iglesia. Y en el nivel de comunidad yo hago un llamado también. Miren, nosotros en el barrio, en la colonia, en la comunidad, muchas veces somos testigos de vulneración de derechos y no hacemos nada, porque algunos dicen, no me quiero meter en problemas. Yo creo que no es meterse en problemas, es resolver problemas. Y es atender a ese niño vulnerable, que si usted no hace nada, no sé cómo le va a contestar a Dios si tiene fe en un Dios cuando le diga, y ese niño lo viste. Yo les digo siempre, lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. De acuerdo. Licenciada Calderón, nuestros niños están creciendo viendo violencia desde la casa, en la escuela, en el entorno social, en el barrio, en la calle, por donde sea. Las noticias que llegan a la casa las están viendo también los niños cuando el papá y la mamá están viendo el noticiero y están bañándose de sangre la mente de nuestros niños. ¿Cómo se puede proteger a los niños de Honduras de hoy del daño psicológico que produce y evitar que esa semilla de violencia se siembre en sus mentes? En primer lugar, se debe trabajar con el padre y con la madre. Siempre digo, y como psicóloga, cuando he abordado a estos temas en particular, siempre digo, padres dañados están dañando a hijos. Sí. Entonces, ¿cómo en primer lugar trabajamos, como bien lo decía, y ese es un logro de parte de la CENAF, el darle prioridad a la familia? ¿Cómo podemos trabajar con el padre y con la madre para que pueda en primer lugar ser sanado de sus traumas que tuvo durante la niñez o durante su adolescencia? Exacto. ¿Cómo puedo acompañar a papá y mamá a desarrollar habilidades parentales en primer lugar para que no naturalicemos ya la violencia? De acuerdo. Sino para que aquellas prácticas nocivas, violentas que se utilizaban anteriormente y que científicamente han sido comprobadas que no generan bienestar
ni salud física, ni mental, ni psicológica, a los niños y a las niñas deben de ser erradicadas. Entonces, ese acompañamiento puntual va a los padres y a las madres para poder desarrollar habilidades parentales y que dentro de sus hogares puedan generar entornos seguros y protectores donde el niño se pueda sentir escuchado, donde el niño pueda comunicar cualquier situación, cualquier sospecha, cualquier situación que sea ajena y que él considere que algo está pasando en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, en los otros ambientes donde él se desenvuelve, que se fortalezca esa comunicación entre papá y mamá, que erradiquemos también a nivel comunitario esa cultura de la no denuncia. Porque el hecho es de que si yo no denuncio y por falta de credibilidad, que es una de las razones principales, porque las personas dicen no creo en los servicios judiciales de mi país y por eso no denuncio, pero hacer conciencia de que si yo me callo cualquier situación de vulneración, sigo siendo cómplice de que esa situación de vulneración se siga dando. Entonces, generar entornos protectores, generar entornos seguros desde el primer ambiente en el cual se desenvuelve el niño y poder ir sumando esos entornos seguros y protectores a nivel educativo. ¿Por qué no enseñamos a los niños a poder controlar sus emociones? Los niños son una página en blanco, somos los adultos quienes vamos depositando y quienes vamos escribiendo en esa página en blanco. Si bien es cierto, sabemos que desde la parte psicológica cada quien ya tenemos desde que estamos en el vientre de nuestra madre estructuras de personalidad, pero ¿cómo podemos ir potenciando esa estructura de personalidad? ¿Cómo hacemos niños seguros? ¿Cómo generamos una autoestima adecuada para que este niño sea seguro, para que este niño y esta niña pueda establecer límites y decir esto lo voy a permitir, esto no lo voy a permitir? ¿Cuántas mujeres en la actualidad o cuántos hombres en la actualidad, sea la edad que sea, todavía no saben establecer límites? Y eso lo aprendemos desde que estamos niños y niñas. La seguridad es fundamental. Qué maravilloso explican los psicólogos, ¿verdad, doctora? Sí, claro. Qué y por eso en la explican. Secretaría tenemos muchos, porque imagínense. Qué maravilloso cómo explican. Es maravilloso escucharle. Gracias. Voy a interrumpir la última vez nuestra conversación.
incluso dentro del núcleo familiar, Sí. ¿verdad? Y en la sociedad de distintas Sí, fuentes los abusos contra los menores. Así Desde es. particulares, grupos criminales, grupos organizados, mafias de traficantes, etcétera, etcétera. Definitivamente, es De una todo ahí. realidad que no podemos negar, sí. Y tal vez, ¿qué le puedo decir? En términos porcentuales relativos, quizás un 5% de un 100 son maltratos o abusos de niños contra otros niños. Ujú. Es lo menos. Generalmente, y por su condición de vulnerabilidad, son víctimas los niños de adultos. ¿Cuántos centros de internamiento de menores hay en Honduras? Centros de internamiento tenemos 5. ¿Mm? Jalteva o Viejo Jalteva, Nuevo Jalteva, Sagrado Corazón de Jesús, El Carmen, 4 son. El Carmen son 4. Son 4. Esos. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es el propósito de esos Los centros? niños que llegan a estos centros van por dictamen de un juez, Sí. porque han cometido alguna infracción. infracción o están en conflicto con la ley. Un juez dictamina que es necesario dictarle medidas en 2 sentidos. Cautelares es que va el niño al centro para protegerlo y investigar qué está pasando, Ujú. por qué la infracción que cometió, o definitivamente porque cometió una infracción y es una de las medidas es su privación de libertad. ¿Cuál es la diferencia con los centros de adultos? Que en los centros se llaman centros pedagógicos de internamiento, porque un menor de edad que infringe la ley no está aislado de un contexto que le generó esas condiciones, ¿verdad? No Sí. se trata de señalarlo solamente, hay que analizar ese contexto. Entonces, en los centros pedagógicos, como su nombre dice, de pedagogía, deben implementarse procesos de rehabilitación, reinserción y resolución del conflicto social que lo ha llevado a esa condición. Históricamente era otro espacio que fue abandonado y hoy día estamos retomando como el Instituto Nacional de Atención a Menores Infractores, el INAMI, quedó suscrito a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Estamos fortaleciendo esa capacidad institucional de brindar efectivamente a los niños, niñas, adolescentes que están en los centros pedagógicos programas de rehabilitación y reinserción. ¿A qué se debieron y cómo se explican las muertes recientes que ocurrieron allí? Bueno, había una debilidad interna que generó condiciones, sobre todo porque si los niños y adolescentes están solamente encerrados, eso genera mayor estrés, mayores niveles de estrés dentro de ellos mismos y genera conflicto. Y por ahí es la causa, por decirlo así, de los hechos lamentables. Por eso, hoy día, y con más fuerza, estamos retomando programas de rehabilitación que significan ocupar el tiempo libre de los jóvenes aún privados de su libertad. ¿Se llegó a las causas para Escuela, resolverlos y artes. que eso no se vuelva a repetir? Pues sí, se hizo el análisis estructural, la causalidad y la responsabilidad institucional. Ahora, las investigaciones evidentemente corresponden al sistema, al Ministerio Público, para que nos dictamine finalmente cuáles son las condiciones o los hechos que se sucedieron. ¿Qué recomienda usted que se haga en Honduras con los nini? Niños que ni trabajan ni estudian, Sí. ya se está haciendo. ¿Qué se debe hacer y qué se hace? Si no estudian, generar condiciones dentro del ámbito escolar para que la escuela sea el espacio donde quieran estar. Infraestructura, merienda escolar, calidad pedagógica. En el tema de trabajo infantil, lo dije hace algún momento atrás, porque en realidad los niños no deben trabajar. Por supuesto. En Honduras hasta los 14 años, y es uno de los países con más baja edad para ingresar de manera formal al trabajo formal, ¿verdad? Entonces, 14 años, ¿qué significa? No más de 4 horas semanales, que no le interfiera con sus estudios, que esté supervisado por adultos, que no le impliquen posiciones que afecten su desarrollo físico. Y, fortalecer esa capacidad. No deben trabajar, pero también tenemos que entender el concepto del trabajo. El trabajo entendido como una fuente de ingresos que genera dinero para complementar el presupuesto familiar. Porque el trabajo formativo dentro del hogar, arreglar la cama, que se pudiera calificar como oficio doméstico. Ayudar en la escuela. Ayudar en la dinámica familiar, siempre y cuando, reitero, no le implique menos tiempo
ni para sus labores escolares, ni para su tiempo de recreación. Por supuesto. Ahora, en el tiempo de recreación, y ahí volvemos a la recomendación, es donde los padres deben revisar que el tiempo de recreación no es darle el celular, ¿verdad? El tiempo de recreación es comunicar, es jugar, es integrarse a la dinámica familiar. Desde la red de instituciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños, ¿qué recomiendan frente a ese fenómeno de 1 millón más o menos de muchachos que ni estudian ni trabajan? Sí, ante esta situación es fundamental que se pueda también no solamente habilitar el sistema formal, sino también el sistema informal. Es decir, hablamos de que se pueda ampliar los servicios para que la educación formal y informal, pueda llegar hacia las comunidades. Y cuando me refiero a educación informal, me refiero que pueda recibir talleres y cursos y que se pueda especializar también en una área específica de acuerdo a las habilidades, a las competencias, a los valores, a los gustos y deseos que el joven o la joven tenga en relación a querer realizar alguna tarea en específico. El fortalecimiento a nivel de los servicios formales de educación es fundamental. El hecho también de poder acompañar, y yo siempre digo esto, poder acompañar a los padres para que los niños y las niñas asistan al centro educativo, porque a veces pasa que a cierta edad ya el padre dice, bueno, llegaste hasta 6º grado, ya no te voy a enviar a diversificado porque ya considero que en vez de ir a la educación, mejor tienes que ir a trabajar. Entonces, si cambiamos esa mentalidad, si vemos y hacemos conciencia y sensibilizamos a los padres o a los cuidadores de que la educación es la única forma que podemos cambiar e impactar de manera positiva a nuestros hijos, y que debemos de hacer todo lo posible en nuestras manos para que ellos accedan al sistema educativo, también estaríamos atendiendo que niños y niñas dejen de estar dentro de ese grupo de ninis y pasen a ser niños que están insertos en el sistema educativo. ¿Qué señalamientos críticos pueden hacerle ustedes al gobierno desde la sociedad civil sobre políticas públicas que tengan que ver con la protección de nuestros niños? Ya no solamente en lo que hemos estado hablando, de protegerlos y blindarlos de alguna manera en contra de la violencia criminal, sino cuidar esas vidas para poder desarrollar proyectos exitosos para todos los chicos de Honduras. ¿Qué quieren decirle ustedes al gobierno? Más que hacer un señalamiento, don Darío, es el hecho aquí de que nosotros comprendemos como organizaciones de sociedad civil que la única manera para poder hacer efectivas esas estrategias y esa legislación nacional que ya está en temas de protección y de garantías de derechos es poder articular esfuerzos y poder coordinar de manera interinstitucional para poder atender cada una de las aristas y de las brechas que están afectando la violencia. Desde las organizaciones y como representantes de 29 organizaciones de sociedad civil, nuestro compromiso es poder acompañar al Estado de Honduras, poder acompañar a la institucionalidad para que puedan dar respuestas a esas recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño, que el Consejo de Derechos Humanos ha dictaminado a Honduras, y que como nosotros somos signatarios, tenemos la responsabilidad de poder rendir cuentas ante estos mecanismos en el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños. Sabemos que es un rol difícil y sabemos que no solamente le corresponde al gobierno que esté de turno, sino que es una responsabilidad coadyuvada entre todos los sectores para poder atender y poder hacer eficaces esas políticas y esos planes que ya están aprobados a nivel nacional. Por supuesto, doctora Cuello, tiene usted esa gran tarea de empujar ese liderazgo dentro del gabinete de gobierno, dentro del gobierno, y también, mire, en estas causas, que no le importe la independencia de poderes, vaya, métase al Congreso y métales conciencia también que todas sus decisiones repercuten en la calidad de vida de nuestros niños. Trabaje, por favor, con el compromiso que usted tiene
con más ánimo que estamos para respaldarla. Muchísimas gracias y créalo, ya estamos con el Congreso. Recuerde que en el Congreso existe la Comisión de Niñez, Sí. Mujer y Adulto Mayor y estamos muy de cerca haciendo planteamientos que tienen que ver con algunas reformas legislativas que son importantes ya en el Código de la Niñez, dejar de hablar del INFA y así le puedo mencionar varios. Por Uno supuesto. importante es la ley de adopciones en nuestro país y eso pasa por el Congreso. Estamos coordinando muy, muy bien y incluso con el tema presupuestario. Entonces, con el poder y también con la Corte, Sí. ¿verdad? Con la Corte también hay un ambiente muy favorable, un Magnífico. convencimiento entre Magnífico. todos los jueces con las dificultades, con las oportunidades que Claro. se pueden generar desde la justicia. Estoy agradecidísimo con ustedes, muchachas tan inteligentes que han venido esta mañana a Gracias. alumbrarnos con sus criterios para mejorar la vida de nuestros muchachos. Doña Liseta Armandina Cuello, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno, y doña Ana Iris Calderón del COIPRODEN. Muchas gracias por A su usted. presencia y Gracias. muchos éxitos. Muchísimas Que tengan gracias. una feliz semana. A todos también muchas gracias. Adiós.